Muy bien. Adelante. Buenas noches, bendiciones a todos aquellos que van a escuchar este hermosísimo encuentro o debate, como quieran llamarle. Estamos con Roosevelt, que es evangélico unicitario, y Roger, que es cristiano católico. El tema que van a debatir ellos va a ser si existe la Trinidad o si no existe. Si Dios es trino o no lo es, o cómo es. El tiempo que les doy, es 5 minutos cada uno. Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Quién Bueno, sería comienza? primero un minuto para presentación y a ver, o sea, para presentación Bueno, y a ver, sí. creer, Preséntese creer Roosevelt en un solo entonces. Dios. Preséntese Y Roosevelt. la creencia, y la creencia. Preséntese Roosevelt. Sí, está muy bien, como yo ya los presenté, pero bueno. Adelante, Roosevelt, preséntese. Disculpe. Ok, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Me llamo Rubel Tomás Morán de aquí en Nicaragua. Pertenezco al ministerio Marcos 16, 15 al 18. La iglesia es la que fundaron los apóstoles. Hechos 2:37 al 47. Y creo en la doctrina de los apóstoles, persevero en la doctrina de los apóstoles y creo en un solo Dios, que ese Dios es el Señor Jesucristo, como dice la Escritura en Primera de Juan 5:20, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Adelante. Muy bien, gracias, Roosevelt. Adelante, Roger, preséntese. Listo, pues qué gusto y qué placer, ¿verdad? Pues tener un encuentro con un hermano paisano de Nicaragua. Pues yo soy del país de Nicaragua. Mi nombre es Roger Ordóñez o Roger Ordóñez. Roger Ordóñez es en inglés y Roger pues en español. Yo pertenezco pues a la iglesia de el norte del país, Matagalpa, pero estoy por el momento aquí en Costa Rica desterrado, ya que pues teníamos problemas ya con la dictadura y casi por todo el mundo se da cuenta pues la situación que estábamos pasando. Entonces estoy aquí en el país vecino Costa Rica, en San José. Yo soy apologista pues y soy líder de la Iglesia Católica Apostólica. Pues yo voy a defender igual pues que la Santísima Trinidad existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una sola persona. Adelante. Muy bien, gracias, Roger. Entonces, ¿quién comienza? ¿Roger o Roosevelt? Roger debe comenzar porque usted lo invitó a debatir. Así que adelante, Claro le que sí. tomo el tiempo, 5 minutos y 5. Vamos haciendo 5 y 5. Adelante. Bueno, mi hermano, pues en el Nuevo Testamento encontramos la Santísima Trinidad. Si nos vamos a la epístola claramente de Jesús, cuando Jesús ordena en el bautismo el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en Mateo 28:19. Y también nos habla San Pablo en Primera de Corintios 13 al 14. Se menciona las tres personas, las tres divinas en bendición de la Iglesia Católica. Tanto evidente como en los apóstoles desarrollaban y explicaban la doctrina de la Santísima Trinidad. Adelante. Tiene 5 minutos, pero bueno, adelante, Roosevelt. Sí, ok. Por lo menos yo soy unicitario. Unicitario quiere decir único o cualidad de único para todos. O sea, eso es unicitario, ese es unicitarismo, o sea, un Dios único para todos. Ok, ahora, desde el Antiguo Testamento, voy a comprobar con las Escrituras, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios como creador en el principio. Ok, vamos a ver qué dice en Deuteronomio 6:4. ¿Cuántos dioses existen? Deuteronomio 6:4 nos dice que oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, no hay dos. No hay dos ni dos ni en tres personas, porque dice la Escritura que Dios fue manifestado en el Señor Jesucristo.
ahora Deuteronomio 4:35. Vamos a ver. Deuteronomio 4:35. Estamos hablando del Viejo Testamento. Que desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo no dice que existen tres personas en un solo Dios. Dice 35. A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios fuera de él. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese Dios? Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice, por tanto, dice, una virgen, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por favor, Roger, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Se escucha una bulla. Sí, porque se escuchan los niños. Se escuchan los niños, Roger. Apague su micrófono cuando habla Roosevelt. Ajá, dele, pues. Vamos a ver aquí. Sí, bueno, esa es la línea que vamos a llevar, que cuando yo calle, yo apago el micrófono para que no se oiga más bulla. Adelante, okay. Porque una virgen, o sea, estoy hablando ya del Nuevo Testamento, ¿no? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Dios con nosotros, o Dios para todos, ¿no? Eso significa unicidad, cualidad de único para todos, o Dios para todos. Por lo menos, ya le estoy mostrando el Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento fue manifestado Dios en carne. Ok, ¿qué nos dice en Primera de Timoteo 3:16? Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, indiscutible, que no se discuta más, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue el que se manifestó en carne? Dios mismo, ¿no? Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se manifestó Dios. Ahora, primera de Juan 5:20, el versículo que le di, dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios, solamente un solo Dios. ¿Y quién es ese Dios? El Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Adelante, lo escucho. Adelante, Roger, tiene 5 minutos. Bueno, entonces ahí mismo te está refutando, Rugwell, porque cuando dice en Isaías 7:14 de que la Virgen concebirá un hijo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ese es el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Recordemos que bien hablaste en Génesis cuando Dios creó al ser humano, al hombre, y Jesús y Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. O sea, y Jesús ya existía en aquellos tiempos. O sea, el Padre es el creador de todo lo que existe y Jesucristo es el Salvador del mundo, que venía a salvar al mundo. Y el Espíritu Santo es lo que sopla, es el Dios también. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres divinas personas en un solo Dios verdadero. O sea, y tenemos el ejemplo también de Jesús cuando Jesús se bautizó y dice que el cielo se abrió y dice que se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y, o sea, y el Espíritu Santo bajó como en forma de paloma. Se está escuchando la voz. Se ve el Espíritu Santo bajar como en forma de paloma. Y Jesús, que es bautizado por Juan el Bautista. Es más, tenemos otro ejemplo también en Efesios 13:14, donde se habla del plan redentor.
a cabo del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. O sea, San Pablo aclara, San Pablo afirma en Efesios 13:14, donde se lleva a cabo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en Primera de Pedro 12, donde se menciona también la obra santificadora del Espíritu en vida del creyente. Esto es una evidencia de los apóstoles que cuando profundizaban y defendían la comprensión de la Trinidad. Ahora, la palabra Trinidad nunca la vas a encontrar en la Sagrada Escritura, pero sí está el concepto etimológico o el significado de etimología, un concepto, pero la palabra Trinidad totalmente no la vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es un concepto de tres en un solo Dios verdadero. Un ejemplo, en la Biblia no sale la palabra Biblia, ¿no? Jamás la vas a buscar, pero es un concepto etimológico. Y entonces, ahora, recordemos también que en la didache de los apóstoles hablaban el credo apostólico y afirmaba también la Santísima Trinidad. Dios Todopoderoso, Creador del cielo, creo en Jesucristo, el único Hijo de nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Sufrió bajo el Poncio, sobre crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. ¿Quién está sentado a la derecha? Jesucristo. Está sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Y el mismo Jesucristo vendrá con gloria, con gran poder para juzgar a vivos y muertos. Dicen los mismos apóstoles en la didache, creo en el Espíritu Santo. O sea, y esto es respuesta de los apóstoles y de la Santa Iglesia Católica. O sea, yo no entiendo por qué los hermanos unicitarios no encuentran este concepto. Bautícenlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenle lo que yo les he encomendado, dice Jesús, Mateo 28:20. O sea, Tiempo, Roger. es claro. Ya. Tiempo. Roger, antes de continuar, se escuchan las voces de los niños. Si usted pudiera... Lo que pasa es que también, como yo estoy aquí en la parroquia y estoy a la parte de afuera, y si yo me salgo largo un poco, igual voy a entrar a la calle y igual no voy a tener también señal de internet. Ah, bueno. Sí. Claro. No, bueno, es solo lo que cuando vaya, que ya termine de su tiempo, que apague el micrófono nada más. Sí, eso es todo. Listo ya. Sí, ¿listo? Ya, listo. Adelante, Roosevelt, 5 minutos. Ok, mire bien lo que dice, mire bien dónde está la contrariedad de su doctrina, pues. Porque esto es bueno y agradable, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es Dios nuestro Salvador? El Señor Jesucristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice que existe Trinidad aquí. No, dice yo te expliqué que no sale, nunca lo voy a encontrar. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios detengo y los hombres. Detengo el tiempo. Roosevelt, es el tiempo de Roosevelt. Roger, cuando sí, después nos vamos a preguntas y respuestas. Después nos vamos a preguntas y respuestas. Sí, cuando Roosevelt comienza, Roger, usted tiene que apagar el micrófono. Y está 5 minutos Roosevelt y después Roosevelt apaga el micrófono y tiene 5 minutos Roger. Así que apaga el micrófono y sigue Roosevelt. Adelante. Ok, entonces, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no dice que hay Trinidad en un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres.
dice las Escrituras que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo a los hombres. Ok, vamos a ver qué dice Tito 2:13, a ver si existe otro Dios, otro hombre, pues, referente al tema, pues, porque estamos hablando del tema de un solo Dios. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí se está refiriendo a un solo Dios, que es el único gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien se dio a sí mismo, oiga bien, se dio a sí mismo. ¿Quién se dio a sí mismo? Dios mismo. Por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. O sea, cuando se enseña de un solo Dios, esto está recomendando Pablo, que no enseñemos de tres dioses o de tres personas en un solo Dios. Aquí le está aclarando Pablo a Timoteo, a Tito, que enseñe que nuestro gran Dios y Salvador es el Señor Jesucristo. Aquí no está diciendo Pablo que enseñe de Trinidad. Esto habla y exhorta con toda autoridad y que nadie te menosprecie de lo que uno va a enseñar. Cuando dice grande es el misterio de la piedad, Dios, que no se discuta más. O sea, si alguien discute que Dios no se manifestó en carne, entonces está discutiendo ya contra las Escrituras. O está discutiendo algo que es un misterio, porque eso es un misterio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué dice Apocalipsis, si existen dos dioses o existen más poderosos después que el Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No dice que yo soy el segundo de la Trinidad o yo soy el segundo, esto, que el otro. No, dice yo soy el primero y el principio. Cuando dice principio, que Él es el principio de toda creación. Y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. El que es a través del tiempo y el que era a través del tiempo también. Que no ha existido otro más que Él y el Todopoderoso. Vamos a ver qué dice Apocalipsis también 4:8. ¿Quién es el que ha de venir y quién es el Dios Todopoderoso que se refiere al Señor Jesucristo? Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que es y el que era y el que ha de venir. Entonces, ¿quién es este gran Dios Todopoderoso? El mismo Señor Jesucristo, porque ¿quién es el que va a venir? El mismo Señor Jesucristo. Tiempo, Adelante, tiempo. adelante. Adelante, Roger, 5 minutos. ¿Quién está negando que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso, el que va a venir a juzgar y a vivo y a levantar a su pueblo? De eso no hay duda. Lo que estamos aclarando es de que es como decimos, aquí San Pablo no dice que mencionemos las tres divinas personas, o sea, la Trinidad. O sea, yo te fui claro y te estoy siendo claro por el momento de que la palabra Trinidad no la vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es el concepto de un Padre, de un Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ¿cuántas personas hay en la divinidad de Dios? Hay tres. Ya lo hemos visto de un punto de vista. Hay tres divinidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Roosevelt, estas tres personas son un solo Dios, es la misma sustancia, igual en poder, igual en gloria. Si quiere tomar nota para que después lea y vea capítulo y versículo, dice en Mateo 3:16, de la misma sustancia, igual es el poder y la gloria. Mateo 28:19-2, Corintios 13:14, Primera de Pedro 12, Salmo 45:6, Juan 11,
Juan 17:5, Hechos 5:3-4, Romanos 9:5, Colosenses 2:9. Y si nos vamos a las cartas de Judas, también te lo va a firmar en 24:25 también. O sea, reconocemos a Dios como Padre, reconocemos a Dios, a Jesucristo como Hijo, y reconocemos al Espíritu Santo que es Dios también. Eso reconocemos dentro de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura. Esa es la Santísima Trinidad. De igual manera, como tú lo has dicho, pues el que va a venir aquí va a ser Jesucristo, el Dios Todopoderoso. O sea, el Padre habla claro y dice, y todas las cosas fueron hechas para Él. O sea, en este momento, nosotros tenemos un abogado hacia el Padre que es Jesús. Tenemos un consolador que es el Espíritu Santo y es Dios también a la vez. Pero Jesús para el día final va a venir como un juez a juzgar a vivo y a muerto. Pero Jesús es Dios y eso no hay que dudarlo. Algo muy importante tocaste del Antiguo Testamento, pues y igual, pues yo también voy a hablar del Antiguo Testamento en cierta parte donde dice en Génesis 1:12 también. Cuando yo al comienzo te decía de que Dios cuando hizo al hombre, le dio aliento, dijo Dios, el que creó el cielo y la tierra, nosotros le decimos Yahvé, porque la palabra Jehová no existe. O sea, ese nombre en Dios no existe, sino que es Yahvé. Pero bueno, ese ya es otro tema, aclarar el nombre de Dios. Pero Yahvé dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿A quién? Si alguien no había allí. De hecho, que era su hijo Jesús. Y viene a confirmarlo cuando Jesús nace de una virgen, como te decía al comienzo de Isaías 7:14, a Emmanuel, el Dios con nosotros. O sea, cuando Dios le da aliento, Dios sopla sobre el hombre, ese mismo soplo que Dios Padre sopló sobre la imagen del hombre y le dio vida, le está dando el Espíritu Santo también. Y el mismo Jesucristo también nos confirma cuando dice en Juan 20:20, cuando Jesús se le presenta a los apóstoles y Jesús le dijo, y reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. O sea, está soplando, le está dando la fuerza del Espíritu Santo. O sea, y fue cuando Jesús dio autoridad a los apóstoles a perdonar pecados, a quienes perdonen quedarán perdonados y a quienes no quedarán retenidos. O sea, dentro de la iglesia hay ese ministerio de confesión o sacramento de reconciliación. Estamos claros, ¿verdad?, de que igual como te decía en Juan 11:3 y en Juan 14:16-17, igual son las palabras que responde la Santísima Trinidad. Tiempo. Apaga Sí. el micrófono, Roger, y Roosevelt, adelante, 5 minutos. Ok, vamos a ver si es cierto, pues que la Biblia respalda la Trinidad. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en él. No dice, por tanto, habéis recibido a la Trinidad, anda en ellos, ¿no? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en él. Arraigados y edificados en él, y dice, arraigados y sobreedificados en él. No dice en la Trinidad. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Alguien que me venga enseñando la Trinidad está enseñando tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, no según Cristo. Ya cuando alguien cree en la Trinidad, ya no cree en Cristo. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad de Dios. No dice que sobre ellos, sobre la Trinidad habita, no. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza
de todo principado y potestad. ¿Ves? No está diciendo que aquí que creamos en otro más, solamente en el Señor Jesucristo, porque porque Él es la cabeza de todo principado y en Él habita corporalmente toda la plenitud, no la mitad, toda la plenitud de la divinidad o de la deidad, que quiere decir todo el poder de la divinidad. Adelante, lo escucho. Adelante, le quedaban 3 minutos igual. Adelante, Roger, prenda el micrófono, 5 minutos. Bueno, aquí quiero aclarar algún punto de vista, Rugwell, de que siempre uno como cristiano, pues yo como católico cristiano, pues a través que estudié la teología, la filosofía, lo que es hermenéutica, escatología y todo esto, pues estudios, pues vienen a desarrollar con una mentalidad un poco más abierta, porque también tenemos que saber o conocer como cristianos lo básico. Por ejemplo, el latín, griego, arameo y hebreo. Por ejemplo, la palabra Trinidad en latín proviene de la palabra trinitas, que significa tres, y traída el equivalente al griego que es traídos. Eso significa la Trinidad. Bueno, voy a volver un poquito. No es que vuelva a repetir lo que ya repetí. La palabra Trinidad nunca la vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es el concepto. Tres divinas personas en un solo Dios verdadero. El que cree en el Padre, cree en el Hijo, y el que cree en el Hijo, cree en el Espíritu Santo. O sea, eso es lo que creemos nosotros los católicos. Ahí no podemos decir de que yo creo solamente en el Padre, o no creo en el Hijo, o no en el Espíritu Santo, pero el que cree en el Padre, cree en mí, y el que cree en mí, cree en el Padre igualmente. Recordemos también que hay unas palabras cuando Jesús dice también, ustedes son mis testigos. Y dice, y así dice Yahvé, son mi servidor, cual he sido elegido, pues crean en mí y comprendan que yo soy. Ningún Dios fuera de mí y ante mí ningún otro existía después. O sea, en Isaías 43:10, ahí está hablando a Yahvé y está hablando también al Hijo y está hablando también al Espíritu Santo. O sea, desde el Antiguo Testamento se viene arrastrando este concepto de la Trinidad. Así habla el Rey de Israel, el Redentor Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero, el último. No hay otro Dios fuera de mí. ¿Qué dijo Jesucristo en Apocalipsis? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Entonces, si no existe tres dioses en un solo Dios verdadero, porque Jesucristo dice, yo soy el Alfa, yo soy el Omega, yo soy el fin. O sea, está tomando lo que el Padre también dice, porque el Padre y el Hijo es una misma cosa. Y recordemos que también San Pablo pone un ejemplo también en la epístola y dice, en 2 Corintios 1:3, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Jesús menciona también al Padre y San Pablo lo repite y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando? Del Padre en primer lugar. Está hablando del Hijo en segundo lugar, que es 2 Corintios 1:3, como te decía. Pues. Tres en un solo Dios verdadero. ¿Qué dice también San Pablo? Igual en Efesios 4:5-6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre, todo que está por encima de todos. Y actúa
por todo y está en todo. A él sea el poder y la gloria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice San Pablo en Efesios 4, 5, 6. La misma Biblia nos sigue mostrando siempre también a Dios Hijo. Veamos qué dice en San Juan 1:14. 1:14. Al principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios. ¿Quién es la palabra? Jesucristo, ante Dios. La palabra era Dios. Jesucristo Dios. La palabra se hizo carne, se puso en tienda entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, la gloria que recibe del Hijo y la gloria que recibe del Espíritu Santo. Todo era don amoroso de la verdad. ¿Cierto, Rubén? Bueno, después dice Santo Tomás o el apóstol Tomás. Le dice Jesús, aquí pon tu dedo, mira mis manos, existe tu mano y métela en mi costado. Deja de negar, cree. Y le dijo Tomás, exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesucristo es Dios Hijo. El Padre es Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y el Espíritu Santo así lo afirma también en la Sagrada Escritura. Él es Dios. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, igualmente, tratando de Dios, Espíritu Santo, en un solo Dios verdadero. ¿Cierto, Rubén? Listo. Tiempo, bueno. Roosevelt, prenda el micrófono, 5 minutos. Adelante. Sí, yo voy a leer Efesios, lo que leyó. Efesios 4:6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos, y por todos y en todos. No se está refiriendo a tres ni a dos. Siga. A como se supone, ¿no? Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima para llenarlo todo. Para llenarlo todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos profetas, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí no se está refiriendo a Trinidad. A usted mismo dio el versículo de Juan, Juan 20:25 por ahí. Juan 20:20. Ok, donde le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Ahí no le está diciendo que eran dos o tres ni nada. Ahí lo está reconociendo al Señor Jesucristo Tomás como el verdadero Dios. Por eso en Primera de Juan dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que no hay otro Dios. O sea, que Trinidad en sí no existe. Lo que existe es un solo Dios. Y ese Dios estaba en el Señor Jesucristo. No dice que había un Dios en tres personas. Dice que estaba en el Señor Jesucristo. Como el mismo Señor Jesucristo dijo, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. No dice el Padre que mora en la Trinidad. O sea, el trinitarismo es un concepto de religiones, pues, de religiones, que es un concepto errado en sí, porque no tiene base bíblica. ¿En qué no tiene base bíblica? Porque si hubieran existido tres personas en un solo Dios, María hubiera tenido trillizo. Hubiera tenido a las tres personas para que estas tres personas
en esas tres personas estuviera Dios manifestado. Pero la Biblia no dice que Dios estaba en tres personas, no, negativo. En una persona, que en el Señor Jesucristo, sí estaba Dios. Pero no dice que en tres personas. Adelante, yo creo que, bueno, podemos dejarlo así, después podemos entrar a preguntas y respuestas. Yo no sé usted si va a exponer, Después que exponga, bueno, Roger, hagan preguntas y respuestas. O quieren preguntas y respuestas. Bueno, pregunta y respuesta. Nos vamos a pregunta y respuesta. A preguntas y respuestas. A ver, Roger. Hagan 3 preguntas, Roger, 3 preguntas, Roosevelt. Por supuesto que pueden, No sería una sola pregunta para no confundirse. Bueno, pero sí, 3, o sea, intercalada. Roger, haga la primera pregunta. A ver, Rugwell, mi pregunta es, si no existe, como decís, la Trinidad, y yo te lo he mostrado con las Sagradas Escrituras que sí existe, porque te he dado capítulo y versículo. Ahora pregunto, ¿el Espíritu Santo es Dios o no es Dios? ¿Sí o sí? Sí, claro, es Dios. Ok. ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? ¿Sí o sí? Él es el verdadero Dios. 2. ¿Yahvé, el Padre creador del cielo y la tierra y todo lo que existe, es Dios o no es Dios? ¿Sí o sí? Es el mismo Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, porque no hay otro Dios. Hoy Israel, nuestro Dios, uno es. No es el mismo Dios, Rubén. Estás claro, estás mal ahí en esa parte. Ok, entonces, perfecto. A ver, Okay, lo último, okay, ya, perfecto. la última, Ajá, lo último adelante. para cerrar y refutarte. Ahí San Pablo dice, la honra sea al Padre. ¿Al Padre de quién? De Jesús. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Está mencionando 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola persona, dice San Pablo. ¿O sí o no es así? Adelante. Adelante, Roosevelt, te pregunta. Roosevelt tiene el micrófono apagado. Sí, lo tiene apagado. Ok. Ahora sí está diciendo lo correcto. Ah, claro que así es. ¿Qué está diciendo usted? Dios, ¿cómo es que está diciendo? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una sola persona. Así es. Eso lo dije al comienzo, Rufo. Eso es lo ¿Sí? correcto, pero no en 3 personas. O sea, en un solo Dios verdadero. O sea, mire lo que dice las Escrituras que habla. Mire lo que dice. Como Padre en la creación, que es el mismo Señor Jesucristo creando los cielos y la tierra. Juan 1:10. Juan 1:10. Ahí dice Juan 1:10 que el Señor Jesucristo fue el que creó la creación, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está, Juan 1:10. Juan 1:10. Eso dice Juan 1:10, que ¿quién hizo la creación? El Señor Jesucristo, como Padre en la creación, como Padre en la creación, Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién es ese Dios? El Dios creador de toda la creación, que es el Señor Jesucristo, cuando dice Juan 1:10. Yahvé, todas las cosas fueron hechas para él. Es que mire, mi amigo, no nos confundamos con eso. Le voy a explicar. No nos confundamos con las traducciones de las Escrituras. Porque por lo menos hay una traducción que dice Jehová. Hay otra traducción que dice Yahvé, que es el mismo Dios. Entonces no nos confundamos con eso, porque ya sabemos que Elohim o el Shaddai se refiere al mismo Dios, ¿no? Jehová se está refiriendo al mismo Dios. No existe Jehová la palabra. Okay. Haga la pregunta.
Haga la pregunta, Roosevelt, ahora para Roger. Sí. Ok, ok. O sea, no, es que lo que él me va a sustentar, a dónde dice la Biblia que existe Trinidad. Esa es mi pregunta, que me sustente a dónde dice la Biblia Trinidad, donde la Biblia habla de una Trinidad, o sea, de un Dios en tres personas en una sola divinidad. ¿A dónde dice la Biblia eso? Adelante, Adelante, Roger. eso es. Bueno, ¿dónde dice? En Juan 15:26. Jesucristo Dios dijo, cuando venga el Paráclito es el Espíritu Santo, que les enviará el Padre. Está hablando tercera. Jesús primero dice, cuando venga. ¿Quién? El Paráclito, que es el Espíritu Santo. 2. Mi Padre le enviará el Espíritu de la verdad que procede del Padre y procede del Hijo. Y Él dará testimonio de mí, dice Jesús. Te lo repito, Juan 15:26. Habla de concepto, Trinidad. No vas a encontrar la palabra, Rubén. Es que jamás la vas a encontrar. Es como que me busqué la palabra Biblia. ¿Dónde dice Biblia allí? O sea, en la Biblia nunca vas a encontrar la palabra. Es como que yo te diga, ¿dónde está? Nunca la vas a encontrar, pero sí vas a hallar el concepto etimológico, etimología, ¿cierto? Google. Roosevelt, prenda su micrófono. Sí, estoy escuchándolo. No, yo solo le hice la pregunta que me demuestre con la Biblia a donde la Biblia dice que Dios existe en tres personas o en tres personas y una sola divinidad. Eso es lo que me pregunta. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Ahora usted lo refuta. Ya le contesté en Juan 15:26. Habla de tres unidad. Ahora viene la refutación suya, Roosevelt. Vamos, Rubén. Ok, voy a leer Juan 13:26, dijo. 15:26. 15:26. Voy a leerlo si ahí dice Trinidad. Vamos a ver. No te lo dice, hermano. No vas a hallar la palabra Trinidad. Okay, el concepto. No, lo vamos a leer, pues a ver si es cierto Sí, que dice Trinidad. léalo, tranquilo. léalo. Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Se da cuenta que ahí no dice la segunda ni la tercera persona de la Trinidad? Rockwell, el Espíritu Santo, discúlpeme, el Espíritu Santo es un ser incorpóreo, no tiene cuerpo. Porque si decimos que tiene cuerpo de hombre, estamos cerrados. Porque yo le puedo mostrar que el Espíritu Santo no tiene cuerpo. En las escrituras se lo puedo mostrar. Mire lo que dice en las escrituras. Mire que dice que un cuerpo es un ser incorpóreo. Hechos 2. Mire lo que dice. Dice lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio. Espérenme, voy a atender ahorita. Ani, ¿me está escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Sí. Lo que pasa es que siempre los hermanos separados buscan la palabra Trinidad y nunca la van a encontrar. Lo que se va a encontrar es el concepto, como decía él, el concepto etimológico. O sea, Jesús habla de cuando venga el Paráclito. El Paráclito ya sabemos que es el Espíritu Santo. El Padre lo enviará. O sea, él está hablando primero, segundo y tercero. O sea, pero ellos quieren ver la palabra Trinidad y nunca la van a encontrar, sino que el concepto se encuentra.
¿cierto? No le puedo opinar porque estoy de moderadora. No, claro, solo estoy Claro. explicándole un poco pues, de lo Sí, que sí, no. ellos, Estoy esperando a ellos, Russell. sí, Estamos ellos nunca esperando. nunca lo van a ver, nunca lo van a entender, porque ellos quieren ver la palabra que diga Trinidad, y jamás. Sí. La palabra Trinidad que está en latín, en griego, arameo y hebreo, según como querramos nosotros buscar en los idiomas que hablaba Jesús. Jesús, de hecho, que hablaba todos los idiomas y los conoce hasta la vez. Roosevelt tiene el micrófono apagado, por si llega a estar. Sí. Usted lo quiera si realmente tuviera la Roosevelt tiene el micrófono apagado. Claro, es lo que quiere que se va como porque claro. Y este marico porque tú llamas y este marico no. Y el chévere no está, lo que por favor. No estoy saliendo. Ok, aquí estamos. Adelante, Roosevelt. Es que el Roosevelt está escuchando. Espera, Roosevelt. Espera, Roosevelt. Espera, Roosevelt. Roosevelt está escuchando. Sí, claro que sí. Bien, entonces apague su micrófono, Roger, y Roosevelt, Listo. adelante. Sí, lo que le estaba mostrando es que en ningún momento dice que Dios tiene cuerpo. Tomó un cuerpo, sí. Ya, ok, Dios es espíritu. Dice la escritura que Dios es espíritu. Y aquí en Hechos 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ves? No tiene cuerpo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es tomar un cuerpo, pero no tiene cuerpo. Entonces, la doctrina trinitaria es un poco es errada, ¿no? Porque incluso la Biblia trinitaria, o sea, la doctrina trinitaria se refiere a la Trinidad, a una Trinidad. Y recordemos que eso es un mal concepto, porque si buscamos en las siglas, en el orden gramatical, miramos que ella o la Santísima Trinidad viene del verbo ella. Y Dios no es ella, Dios es Él. Entonces es un mal concepto errado, ¿no? Porque si decimos la Santísima Trinidad, estamos dando a entender que es una mujer, porque viene del verbo, o sea, en el orden gramatical me estoy refiriendo yo. Porque incluso o sea, es un mal invento, pues. Es un mal invento, porque incluso si nosotros ahora que ya estamos escudriñando las escrituras, nosotros estamos viendo que la Trinidad es un error. Un error, primer lugar, doctrinal. Porque la Biblia no dice que estaba Dios en una Trinidad o en tres personas. Dice que estaba en Cristo, en la persona de Cristo. Ahí sí lo dice las escrituras. Entonces no puede ser un concepto
firme en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles, número uno, predicaron de un solo Dios. María de la Biblia también estaba ahí predicando con los apóstoles de un solo Dios, adorando a un solo Dios. Porque ahí estaba María adorando con los apóstoles a un solo Dios. No estaba adorando a una Santa Trinidad, pues como dice el concepto religioso. Entonces, ese es mi punto de vista, pues. Incluso si alguien me dice, explíqueme que el Señor Jesucristo predicó de unicidad, sí predicó de unicidad. Que te conozcan al único Dios verdadero. El único, eso es unicidad, cualidad de único para todos. Eso es unicidad. Y el Señor Jesucristo eso predicó. Oye, Israel, nuestro Dios uno es. No predicó de Trinidad. Y lo mismo predicaron los apóstoles. Los apóstoles predicaron solamente que hay que creer en el Señor Jesucristo. Ya, y ser bautizado en su nombre para ser salvo y ser miembro de la iglesia, que está en Hechos 2:47. El Señor añadía a su iglesia a los bautizados y sellados por su nombre. Ese es el concepto, pues, de las escrituras de los apóstoles y dice, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, adelante, si tiene otra pregunta. Roger, ¿tiene otra pregunta? Listo, ya para ir cerrando, recordad que, bueno, la pregunta que te voy a hacer es, ¿el Espíritu Santo de quién procede, Rubén? Bueno, se lo voy a contestar con las escrituras. ¿De quién procede el Espíritu Santo? Se lo voy a contestar con las escrituras para que no haya duda. ¿Ok? Por lo menos en Hechos 1:8. Le dijeron, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Ok? ¿De quién procede el Espíritu Santo? ¿De quién? Del Padre. ¿Y de quién más? Del Padre. Y dice que del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. De Dios No, Padre y de Dios Espíritu ahí Santo. no dice que, ahí no dice, mire lo que dice. Mire lo que dice. Le voy a leer desde el primero, desde el 5. Porque Juan ciertamente es. Ok, mire lo que dice del 4, para que miremos bien, del 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahí está, ¿de quién procede el Espíritu Santo? Del Padre. Entonces, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién lo dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces, y ahí la misma traducción. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Del Padre. Y del Hijo dice también la Sagrada Escritura. No, ahí no dice, ahí no. O sea, mire amigo, por eso yo le dije, lo voy a leer el versículo para que miremos, porque usted me preguntó de dónde procede el Espíritu Santo. Entonces voy a leer las escrituras, le digo, para que no crea que yo lo invento, ¿no? Biblia Jerusalén. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre.
la cual les Detenga ahí. dijo, oísteis de mí. Entonces, Detenga ahí. ¿de dónde viene, de dónde procede el Espíritu Santo? Del Padre. Todo sacerdote siempre usa la Biblia Jerusalén. El No, Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. no, pero ahí no Dice dice. Jesús, Ajá, yo dele. les enviaré. Oiga, escúcheme, ahora sí va a escuchar. Yo les enviaré el Espíritu Santo. Las funciones exteriores de las personas de la Trinidad reflejan una relación mutua entre sí. También puede decirse que el Espíritu Santo procede del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Está hablando primeramente, uno, el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Tres divinas personas, eso se le llama Trinidad. ¡Ah, que mate! Listo. Roosevelt, Ok, haga su pregunta, Roosevelt. ok, mi amigo, usted está imponiendo una doctrina, ¿no? Bíblicamente. Ahora ahora, mire, amigo, ahora ya no nos podemos dejar imponer doctrina, porque para eso ya tenemos Biblia, porque el Señor Jesucristo nos recomendó que escudriñáramos las Escrituras. Lo mismo escudriñó también Pablo, lo mismo escudriñó, nos recomendó Pedro. No, lo mismo nos recomendó Judas, lo mismo lo recomendaron todos los escritores de las Escrituras, que no nos dejáramos engañar por nadie, sino que escudriñáramos las Escrituras. Antes sí, porque la religión nos imponía y esto es lo que vas a creer y esto tenés que creer. No se salga el Pero tema. hoy no, porque hoy ya tenemos Biblia y traducida a nuestro idioma y a la mejor Biblia. Mutilada, Si yo digo que, mire, haga su pregunta, Roosevelt. Haga su pregunta, hermano. No, pues eso yo ya le dije a él que me mostrara a dónde dice las Escrituras que existe Trinidad. Hermano, en el Nuevo Testamento. Espérese. Ya él entendió que en las Escrituras no existe Trinidad. Entonces, ¿cómo va a imponer una doctrina que no existe? Adelante. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Hermano, eso sería mi pregunta. Pues adelante. Te voy a responder. Sí, tranquilo. Roosevelt, te lo vengo diciendo que en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento no encontramos la palabra Trinidad. Sin embargo, Roosevelt, en las epístolas claramente se ordena a Jesús en el Evangelio de Mateo 28, 19. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres divinas personas en un solo Dios verdadero. Nos aclara San Pablo en 1 Corintios 13, 14, se menciona las tres personas, las tres divinas personas. Esto lo afirma la Iglesia Católica a través de la enseñanza de las Escrituras. Sí, sería absurdo repetir lo mismo. El concepto está etimológico. La palabra Trinidad no la vas a encontrar. Hermano, ¿dónde sale la palabra Biblia en la Biblia? A ver, dígame, Rubén, ¿a dónde sale para que ya quedemos claros y finalicemos? Ok, Biblia se viene el concepto gramatical, pues vamos a hablar así. No, vamos al grano. Vamos a hablar así porque en todos los escritos siempre tenemos que usar las gramáticas o la gramática o los conceptos gramaticales. Ok, la palabra Biblia viene del vocablo biblión, que significa biblioteca. ¿Qué es biblioteca? Un conjunto de libros. ¿Existe en la Biblia conjunto de libros? Sí, existe. Pero no dice Biblia. Es correcto, pero existe el conjunto de Biblia. Existe el conjunto de libros.
Ok. Pero no dice Biblia. ¿Qué es lo que dice, por lo menos, qué es lo que le dijo Pablo a Timoteo? Tráeme los libros y especialmente y los pergaminos. Ahí está. ¿Qué es eso? Un conjunto de libros y un conjunto de escritos, ¿no? ¿Para qué? Para resumirlos en un solo, que es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Está sí o no bien hecho lo que está diciendo ahí? ¿Mm? Pero en el concepto de que exista tres personas y un solo Dios no existe. Lo que sí existe, y eso lo dice la Biblia, de un solo Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla de un solo Dios. Y que ese Dios estaba en la persona del Señor Jesucristo. Porque dice, hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, y dice Pablo que Dios estaba ¿en quién? En Cristo. No dice que estaba en tres personas. Eso sí lo dice la Escritura. Pero decir, ve, ahí están las tres personas, ve, dice, ahí están. No, ese es un concepto errado que yo le quiero imponer aquí a este hombre que crea lo que yo creo. ¿Me entiende? Entonces no se puede, pues. Porque está bien, yo lo entiendo que usted cree en Trinidad. Yo creo en unicidad. Ok, pero yo le compruebo que Cristo habló y predicó de unicidad. Usted no me ha mostrado que Cristo predicó de Trinidad, en ningún momento me ha mostrado. Ya, entonces hay conceptos, por eso que le digo, hay conceptos errados, pero usted no me va a imponer, ni tampoco yo le estoy imponiendo a lo que usted crea. Yo solo le estoy exponiendo la doctrina en la que yo creo. Porque mire lo que dice Pablo, por lo menos dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, no se discuta más que Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios que existe, porque no existen más dioses. Y dice Pablo, y no se discuta más. Si alguien discute que Dios no fue manifestado en carne, entonces ya está en contra lo que dice la Escritura. Listo, Rubén. Adelante. Bueno, entonces vamos a dar por terminado esto. Bueno, se retiró el hermano Roosevelt. Ok, bueno, está bien. Bueno, entonces aquí nos despedimos y muchas gracias por haber estado debatiendo el tema y despídete, Roosevelt. Ok, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Pasen muy buenas noches. Fue un placer de estar con el hermano, ¿cómo se llama? Roger. El hermano Rogers de Costa Rica. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Creo que es sacerdote, no estoy segura. Sí, bueno, es católico. Hermano Roger católico. Desde Argentina yo les mando un fuerte saludo a todos los que vayan a ver este debate. Y bueno, muchas bendiciones y hasta otro momento. Gracias. Lo va a publicar para... Exactamente. Lo voy a ver.